y el Cristo a través del esoterismo. Y para ello tenemos como invitados en la noche de hoy a tres grandes personajes que nos acompañan. Tres grandes maestros que dominan los temas que hoy vamos a tratar. Al teólogo Jesús Quintanilla Osorio, al doctor Rafael Rivero Cruz y al maestro Mario Enrique Loría Pacheco. Bienvenido, doctor Rafael, bienvenido, teólogo Jesús Quintanilla, bienvenido, maestro Mario, de nueva cuenta este es su programa. Iniciamos. Mi estimado amigo y teólogo Jesús Quintanilla, es bien importante, pues, para que nuestra sociedad tenga conocimiento, definir quién es Cristo desde tu punto de vista religioso. Bueno, Jesús de Nazaret viene a ser el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando, de acuerdo a la Biblia, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometen el pecado de la desobediencia, Adán comete esa desobediencia y lleva toda la raza humana a caer. Hay una promesa que está establecida en Génesis 3:15, que habría un Salvador para redimir a la raza humana de este problema. Pero la persona que viniera a este mundo tendría que cumplir dos requisitos. Uno, tener una naturaleza divina, y el otro, tener una naturaleza humana. Pero no podía nacer de la manera normal que nacemos nosotros, porque vendría con el pecado. Y tampoco tendría que ser nada más espíritu, porque nosotros no podríamos percibirlo. Así que en Cristo Jesús se juntan esas dos naturalezas y Él viene a cumplir la profecía del Padre. La profecía es que vendría un Redentor de la humanidad que pagaría el pecado del ser humano a través de su muerte, y que todo aquel que pusiera su mirada en Él tendría la salvación y la vida eterna. Interesante lo que acabas de comentar, para que quienes nos están viendo, nos siguen, pues tengan el conocimiento de esta parte religiosa. Pero hay algo más importante por allá. ¿Qué representa el Cristo actualmente en el hombre? Para nosotros representa la libertad, porque vivimos en una época donde se nos han coartado muchas libertades. Jesús vino a liberarnos no solamente en el plano espiritual. Aquel que tiene fe en Jesús está buscando también la luz, y esa luz muchas veces está copada por la forma de pensar de gente que quiere impedir el conocimiento. Entonces Jesús representa la libertad para nosotros. Al hombre actual lo llama a buscar un sendero de justicia, de paz, de amor, para romper todas esas cadenas que hasta ahora nos siguen queriendo agarrar para impedir que el hombre crezca como persona. Bien, hemos visto que dentro de las Sagradas Escrituras pues se definen exactamente el Cristo, el Jesús Cristo, y que ahí también en su momento vamos a reflexionar en varias etapas de acuerdo a estas Escrituras, porque se cuenta oculto realmente a través no solo de historias, a través de estas parábolas, toda una información que para poder entender necesitaríamos que retomáramos temas anteriores, como la hermenéutica, para poder entender, para poder interpretar e interpretar bien lo que significa cada una de las Sagradas Escrituras en sus versículos. Ahora bien, al maestro y al doctor Rafael Rivero, háblanos un poco sobre la parte científica de Cristo, porque hay una parte ya muy interesante. Independientemente de esa parte, hablar del sudario de Turín, todas esas investigaciones que se han dado, todos esos conocimientos que han salido a la luz en cuanto a esas investigaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, un tema muy importante, sobre todo por la parte palpable, ¿no? Lo que podemos percibir de Jesús, ¿no? Si existió, no existió. Sabemos que existen estas reliquias sagradas de la parte del sudario de Turín, donde él fue cubierto y enterrado. Esta parte se han hecho múltiples estudios al respecto. Hay uno muy reciente que hicieron, que hace poco fue develado en Italia, donde sacan una figura de tercera dimensión de Jesús completo, con las características que debería tener. Casualmente en esta parte sí muestran un individuo con ciertas características algo diferentes a los de la época.
¿A qué te refieres a algo diferente? O sea, llama mucho la atención porque esto es importante de quienes nos están siguiendo tengan un conocimiento pleno de estas diferencias en esa investigación científica que se está dando, ¿no? Sería importante que tocaras el punto medular para que pueda entender quienes nos están siguiendo. Claro, se entiende que era una persona con ciertas características que eran sobresalientes a lo de la región y la etapa histórica que hablamos. Se dice que en ese tiempo las personas normal, el común denominador de las personas era una estatura de 1,63, 1,65. De la figura de molde que sacaban de Jesús, era un individuo de 1,77, con ciertas características físicas diferentes, que por eso se señala que transmitía una paz, una armonía, una belleza física diferente, ¿no? Lógicamente que si hablamos de un contexto histórico, ya vemos a alguien que sobresale, por así decirlo, por todas las características, y aparte en un dominio con la elocuencia en la palabra, pues es alguien que los demás vamos a ver como un guía, como un Mesías, aparte de todo el conocimiento y sabiduría que decía al transmitir sus palabras, ¿no? Y es muy importante que esto lo vemos ahora a través de estudios científicos, que cómo es que la imagen que está reflejada ahí, que también es un enigma, cómo pudo quedar impregnada la imagen, pueda al día de hoy en un molde 3D poder plasmar la esencia de un individuo, ¿no? Cómo era físicamente. Algo muy interesante sobre las investigaciones de la sangre que se hicieron en su momento, alguna información que tengas al respecto. En algunas redes sociales manejan la parte de un investigador que él argumenta haber hecho algún estudio aparte de la sábana santa que tenía sangre. Este investigador, claro, valga la proporción y la forma de que no sabemos plenamente si fuera así o no, él señalaba que la sangre de Cristo, cuando mandan a hacer un estudio, la sangre todavía tenía algunas características como si permaneciera viva, que no era sangre muerta. Lógicamente con las medidas que debemos de tomar este comentario de investigación, ¿no? Pero sabemos que era un individuo que por sus propias características físicas, por la forma de hablar y sobre todo en la forma de transmitir enseñanza y amor a los semejantes, sobresalía por sí mismo, ¿no? Que eso también tenemos incluso algunas de las cartas de Poncio Pilato, que es algo que también, por así decirlo, de épocas recientes fue encontrado, donde él habla y dirige la carta al rey, donde le señala que conoció personalmente a Jesús y mostraba todo lo cautivado que estaba por este individuo, ¿no? Por cómo lo vio, cómo lo percibió, lo que le transmitía, ¿no? Sí. Bien, hemos escuchado que el tipo de sangre, hay una diferencia en su ADN en cuanto a los cromosomas, que no es igual al del ser humano. Esto ¿tendrá alguna tendencia? ¿Podrá ser algo extraoficial? ¿Una cuestión alienígena? Fíjense que interesante. Igual de unos estudios que se comentan, decían que el tipo de sangre que se encontraba en el sudario de Turín era de la tipo AB. Y el tipo AB es el más complicado de haber. Sabemos que de repente el A, el B, el O es lo más común. Los negativos de repente son más difíciles, pero el AB es algo muy complicado de haber, ¿no? Por allá hemos visto también en algunas lecturas de libros y sobre todo investigaciones y algunos videos que se habla que el tipo O negativo es una sangre tipo alienígena, ¿no? Me imagino que por allá puede ser esa tendencia porque difiere esta investigación en cuanto al tipo de sangre, diferente totalmente a cualquier ser humano. Bien, ¿por qué vamos a pasar ya? Hablamos de esa parte religiosa y hablamos de esta parte científica a través de las investigaciones. Vamos a pasar a esa parte interesante también que nos llama mucho la atención. La parte donde la masonería describe también al Cristo. ¿Cómo es el Cristo en la masonería? Para ello tenemos al maestro Mario Enrique Loría Pacheco que nos va a dar una explicación al respecto. En masonería el Cristo es el arte real, el arte que tiene que hacer el hombre para lograr ser un hombre justo. El Cristo cósmico se maneja en la formación, principalmente con toda la enseñanza, la tradición hebraica, pero se abre a todas las expresiones que busque o que contribuyan al desarrollo de la persona, del ser humano.
ese es en la masonería el Cristo. Se puede hablar desde el principio de el Yeshua Mashiach, el que están hablando, que es el Mesías, el mensajero, el que trae la buena nueva. Pero en la tradición hebraica habla de que es cuando exista, se acabará toda la inmundicia, todo el pecado, como se conoce, todo lo que atrasa al hombre. Habrá paz, habrá armonía, y seguimos en el mundo del caos y la estrechez. Bien, Jesús Quintanilla, ¿algo que quieras enaltecer sobre este tema? Algo muy importante es pensar en la figura del Jesús humano. Si bien él traía una misión divina para rescatar al hombre de su problema de pecado, la cultura que Jesús transmite a través de su vida rompe los paradigmas de la época. Se enfrenta a los poderes religiosos que vivían según las conveniencias, se enfrenta a un poder político que intenta aplastarlo, pero su mensaje es muy claro cuando él habla con Poncio Pilato. Este hombre, Pilatos, él cuando es llevado ante Pilatos, Jesús realmente lo impresiona. Lo vemos en el relato de Juan 19, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, cuando lo aborda porque era el procurador de Judea por parte de Roma, y le dice: ¿eres tu rey? Porque la gente de aquí te está acusando de algo. Y le dije: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilatos queda anonadado y le pregunta: pues, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le responde con palabras, porque él mismo es la verdad. Él lo había declarado en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el mensaje de Jesús rompe esos moldes, porque aún en la misma sociedad hebrea había esa distancia entre los galileos y los judíos, y la pelea con los samaritanos. Entonces había un menosprecio y una discriminación de razas que Jesús rompe, por ejemplo, cuando él habla con la mujer samaritana. Ahí quiebra todos esos moldes y rompe aquellos moldes donde tenemos que estar separados por nuestras diferencias. Él no estableció ninguna diferencia. Todo aquel que esté a nuestro lado sería nuestro prójimo, y deberíamos de ayudarlo y aprender y hablar con misericordia de lo que él es. Ayudar al necesitado, ver aún a tu enemigo como alguien que debes de ayudar. Si tu enemigo tiene hambre, tienes que darle de comer. Si tienes sed, tienes que darle de beber. Eso es practicar la doctrina que dejó Jesús. Y este mundo necesita urgentemente ese cambio, porque estamos divididos por peleas estériles, donde todos somos hermanos y todos deberíamos romper esa cadena que nos ha impuesto muchas veces esa idiosincrasia propia del humano de ser egoísta. Deberíamos ayudarnos unos a otros. Hoy tocas una parte muy importante, ¿no? Que realmente aquí hablas de esa parte mala del ser humano. Creo que ya lo traemos de naturaleza, esa parte bélica. Y esa parte bélica es la que también se han hecho estudios donde se refleja que por eso estamos en la Tierra, que la Tierra realmente es una especie de cárcel para el ser humano, donde nos tienen vigilados para nuestra evolución. Por lo mismo, porque no pueden dejarnos solos, tienen que ver de qué forma vamos evolucionando para empezar a hacer el bien, dejar esa parte mala que por naturaleza el ser humano ya lo trae intrínseco. Bien, algo más, maestro Mario, que quieras aportar con referencia a este tema, Cristo en la cuestión masónica. Bien, interesante la presentación del Cristo. Es que Cristo, el Cristo hombre, del que se habla, que se planteó, en la masonería existe igual, porque son dos columnas que se maneja al desarrollar el Cristo cósmico. Una que es el rigor y la otra la clemencia. Y esas dos columnas deben estar en equilibrio, porque no hablar de bien y mal, sino estar en equilibrio. La enseñanza del Mesías, llámese Jesús de Nazaret,
o Yeshua o cualquier otra expresión similar, incluso en la historia épica de Hércules, habla de lo mismo. La energía, el bien y el mal, que como lo conocemos como referencia, que existe en el hombre, debe estar en equilibrio. La enseñanza judeo-cristiana nos dice que el hombre reúne todas sus cualidades en el centro de la columna del equilibrio, que es la séfira de Tiferet, donde el hombre justo pone su corazón, el corazón virtuoso, y se reúne la cuarta virtud cardinal, que es la justicia. Y es ahí donde se reúne el Dios Padre, el Dios Madre con el Hijo, y trasciende, rompe el velo del templo. En hebreo se llama el velo de Parajet, y trasciende y puede ir a los mundos superiores, a reunirse con el mundo superior, que es el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación. Bien, como aquí acabamos de escuchar diferentes vertientes en las cuales los puntos de vista religiosos, científicos, masónicos, pero también hay una parte muy interesante. Dentro de las Sagradas Escrituras todo está oculto, todo el mensaje está oculto, hay que saber leer, comprender para poder entender. Así como en el mundo profano llamamos poder entender y hablar entre líneas, también en las Sagradas Escrituras está el mensaje oculto que no está para los ojos de todos, solo para aquel que sabe e investiga. Y por ello también yo quiero hablar de esa parte tan importante, a eso que le llaman la semilla que nace en el hueso sacro. Esa semilla se le llama Cristo, y vamos a hablar sobre la conciencia crística, esa conciencia crística que emana desde el claustro, el centro del cerebro, donde se encuentra el nervio óptico, pero también la glándula pineal y pituitaria. Esto genera este sacro, este claustro que está en el cerebro, genera un líquido, un aceite que desciende por toda la médula espinal hasta llegar al sacro. Si nos vamos a las partes etimológicas, esa secreción viene de la palabra secreto, y sacro viene de sagrado. Bien interesante, porque para poder tener esos efectos energéticos, que es el Cristo interior que tenemos, es el verdadero Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, que dice: el Cristo mora dentro de ti, está dentro de ti, el reino de Dios está dentro de ti. Vamos entonces a señalar, una vez que este líquido desciende por todas las vértebras, por toda esa secreción que baja y se deposita en el hueso sacro, ese hueso sacro debemos de tener la capacidad, pero sobre todo tener el conocimiento, el día en que nacimos, la luna exactamente, la que nos representó ese día en que nacimos, para tener todo un proceso de trabajo. ¿A qué me refiero? Tenemos que meditar, tenemos que alimentarnos sanamente con animales vivos, no muertos, porque ya tuvieron sufrimiento y ahí se generan toxinas, frutas, verduras, y a través de 3 días llevar toda una meditación para hacer que esa semilla que se encuentra en el sacro, que es el Cristo, ascienda nuevamente a través de la médula espinal, cruzando las 33 vértebras, que es la edad de Cristo, hasta llegar al centro, a la glándula pineal y a la glándula pituitaria. Ahí exactamente es cuando muere el Cristo es crucificado y retorna hacia el nervio óptico
y se queda inerte ese líquido durante 2 días y medio, que representa los 3 días en que está muerto el Cristo, para trascender y darse la resurrección. Esa trascendencia de este líquido es la capacidad que debemos de tener como seres humanos para transmutarlo y poder llamarnos en un momento dado, despertar esa glándula pineal, esa conciencia crística que está dentro de nosotros. Y si las Sagradas Escrituras así lo manifiestan. Por eso hablamos que no hay nada oculto aquí. ¿Quién es el Cristo? El Cristo está dentro de ti, el Dios está dentro de ti. El Cristo es tuyo. Tú debes de lograr esa ascensión para que trascienda ese líquido por todas las vértebras y se expanda y nos fortalezca a través de la energía positiva. Pero quiero decirles que todo este proceso nos da más vida. Eso es muy interesante y importante. Eso está en las Sagradas Escrituras, están en la Biblia, solo que no tenemos el entendimiento pleno para poder concentrar nuestra sapiencia en esto a lo que hace referencia las Sagradas Escrituras. Si bien el mismo Jesús lo dijo, Dios no está aquí, no está ahí, Dios está en tu interior. En tu interior, cuando logres trascender esa energía, de esta energía que estamos hablando, de esta semilla que nace en el sacro, esa semilla es exactamente el lugar donde nace Cristo, Belén. Así se le denomina en las Sagradas Escrituras. Entonces, señores, vayamos más allá de los conocimientos, vayamos más allá de todo esto que implica el saber dentro de nuestra humanidad y vamos a trascender de una manera positiva, ser mejores y dar lo mejor a nuestra sociedad, a nuestra humanidad. Lo importante de aquí es que todo nuestro auditorio que nos está siguiendo a través de este programa tenga el conocimiento de las diferentes vertientes. Se habló de la parte religiosa, se habló de la parte científica, se habló de esa parte masónica, pero también de esta parte esotérica que acabo de explicar. Señores, no me queda más que decir, agarremos los libros, estudiemos, informémonos de nuestras realidades, de las verdades que se encuentran ocultas a través de las Sagradas Escrituras. Bien, alguien que quiera, Mario, Rafa, Jesús, comentar algo al respecto o quieran agrandar esta parte de este tema que le denominamos Cristo. Pues nada más presentar la idea de que Jesús está en este momento para nosotros dispuesto a ayudarnos. En la palabra de Dios nos dice que Él es el abogado para con el Padre. Entonces, cuando estés en necesidad, buscar su luz, buscar su guía, buscar su dirección y pedir que Él sea el que intervenga aún los asuntos más imposibles para nosotros, para Él son posibles. Invitarlos a conocerlo de una forma personal. Excelente, creo que como bien dice el doctor Trinidad, este tema da para muchas vertientes, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Sí es importante ver que aquí sobre todo la parte de la hermenéutica que bien mencionaban, saber interpretar los textos de una manera correcta. Y en el caso de la Biblia también hay que interpretarla correcta. Siempre hay una que recuerdo y cuando tenga la oportunidad la comento. Por ejemplo, cuando se dice de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Si lo vemos en el contexto nada más literal como lo entendemos nosotros, pues dice es algo imposible. No va a pasar nunca un camello por el ojo de una aguja. Sin embargo, haciendo un análisis histórico, sabemos que la aguja era las entradas a los pueblos, ¿verdad? Correcto. Entonces sí era complicado porque el camello es un animal muy tosco y grande, pero no significa que sea imposible, ¿no? Como lo vemos si lo analizamos nada más palabras de manera textual, ¿no? Y también esta parte del Cristo, ¿no? La literatura masónica habla de Jesús el Cristo, porque es el que ya pasó por el proceso de cristandad.
que es un proceso que prácticamente en los grados masónicos se aborda en un capítulo especial, del 15 al 18, que son los grados Rosa Cruz, que se da una especial seguimiento a esta parte, que al final de cuentas se va a la parte de la rosa y la cruz. Cuando la rosa derrama sangre en la cruz, es la parte esotérica del grado, ¿no? Que tiene una representación del sacrificio supremo por amor. Por amor. Y aquí lo hemos visto con las palabras que dicen de Jesús, mencionaba. Y hay una que a lo mejor un poquito más corta, la conocemos todos, pero dice, querer al que te quiere. Eso Es fácil. Quiere al que no te quiere, a tu enemigo. Abraza a tu enemigo, ayuda a tu enemigo. Eso es lo realmente relevante, ¿no? Y eso es el amor. Yo creo que por ahí están las enseñanzas de Jesús. Bien, pues sí, ese es el trabajo que hay que hacer. Se dice muy sencillo, Sí. sencillo. Lo importante es tener voluntad. El Cristo es un estado de conciencia. Nos venimos a este mundo con se dice en la Cábala que es el 1% de Nefesh, o de carne. No hay conciencia. Y la Meshama, que es el espíritu del hombre, tiene el 99% espíritu y el 1% de materia para que haya esa fusión. Entonces, esos mundos, mezclarlos a través del Ruach, el espíritu viviente, es el trabajo que tiene que hacer el hombre para cambiar su mentalidad, cambiar su forma primitiva, ir conociendo sus limitaciones mentales, reconociendo que es un ser creado, que es un ser que puede transformarse, reconociendo con humildad todo esto para que su corazón pueda reunirse con su Creador en ese punto, y como decíamos, en el Tiferet, que es la belleza que reúne los dos mundos de la formación y la acción, donde es el símbolo que usaba Jesús de Nazaret precisamente. La unión de esos dos mundos forma la Vesica Piscis, el símbolo del pescado, que es ahí donde se reúne con la formación del mundo de los seis lados del cubo que pueda formar. Toma de todos los puntos cardinales, de toda la enseñanza, todo el conocimiento con virtud, trasciende y llega al 9, a los grados a los mundos superiores, como habíamos dicho, para llegar a la posibilidad de acercarse al Creador, siendo un hombre justo. Ese es el trabajo del Cristo cósmico, de que se estudia, se trabaja en masonería, y no hay, es mío, es de tal fuente, y yo lo defiendo, yo lo cuido, y es algo privado. No, esto es para todo aquel que tenga oídos, que oiga y que haga el trabajo, porque es para su propia trascendencia. Porque lo que sí creemos, y lo dijimos desde los primeros programas, creemos en la inmortalidad del alma, y lo que trasciende es el alma. Y ese es el trabajo masónico. Pues no nos queda más que decir que el respeto y la tolerancia es un factor común en este programa y que nos lleva a una sana convivencia por las diferentes ideologías en cada uno de los aquí presentes que han vertido, y que no olvidemos que algo muy, muy importante: activemos la glándula pineal, activemos esa conciencia crística, el Cristo que llevamos dentro, como bien lo manifiesta Jesús en las Sagradas Escrituras. El Cristo está en tu interior, no está en ningún otro lado más, está en ti, dentro de ti. Nos vemos en el siguiente programa. Agradecemos la presencia de nuestros invitados la noche de hoy. Hasta pronto. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.